Pablo Espátola es un director de cine y docente en artes cinematográficas argentino que ha realizado, con unos medios muy ajustados, un excelente documental histórico sobre la figura de Santiago de Liniers, el padre de la patria. En esta entrevista conversamos con él sobre esta figura trágica y clave de la historia de la hispanidad, sobre el estado de la producción audiovisual con perspectiva hispanista y sobre cómo consiguió superar muchas dificultades para finalizar su muy notable documental. Además, gracias a la amabilidad de Pablo Espátola, vamos a poder emitir El Padre de la Patria en exclusiva para todos los espectadores del canal. No te lo pierdas. Buenas tardes a todos. Es un placer dar la bienvenida hoy a Pablo Espátola, director de cine y docente de artes cinematográficas argentino que trabaja y vive en Buenos Aires. Bienvenido, Pablo. Gracias, Pablo. Un placer de verdad tener un rato para charlar contigo. Nosotros, como sabes, en nuestro canal pues hacemos algunos mini documentales y por eso pues hablar con un profesional que ha hecho un documental de tanto nivel como tú, El Padre de la Patria, que por eso estamos aquí, porque queremos presentarlo y darlo a conocer, pues es un verdadero placer que podamos hablar contigo de generación de materiales audiovisuales. Bueno, gracias. Eh, en el documental nos hablas de la vida de uno de esos personajes fascinantes de la hispanidad que es poco conocido, Santiago de Liniers, pero que cada vez lo va siendo más, ¿no? Y gracias seguramente a la labor de hispanistas argentinos como Patricio Lons, etcétera, pues su figura se va dando más a conocer. ¿Nos puedes explicar un poco cómo te acercaste a este personaje? Sí, cómo no. Bueno, en 2016 llega casi de casualidad a mí una biografía hecha por Horacio Vázquez Real, un argentino que vivió sus últimos años en España, creo que en Barcelona, ya falleció, pero el libro se titulaba simplemente Santiago Liniers, así, ¿no? Y bueno, empecé a leerlo y podría decir que esa lectura fue muy importante porque cambió mi perspectiva de ver las cosas, ¿no? En relación al pasado de Hispanoamérica, ¿no? Sí, yo empecé a leer la biografía de Liniers. Ahora voy a ligar las dos cosas, ¿no? Pero Liniers, en su biografía, uno encuentra un personaje excepcional, ¿no? Excepcional, que hay que decir que era francés, de origen francés, pero un hombre que desde muy joven se integra a la vida española, ¿no? Hispánica. Él comienza siendo un templario que se forma no en Sicilia, ahora no recuerdo el nombre de la isla esta que está cerca de Sicilia, frente al África, donde los templarios se formaban. Malta seguramente. Ahí está, en la isla de Malta. Él es un templario de la isla de Malta, ¿no? No lo sabía. Y Curioso. termina su formación ahí, ¿no? Termina su formación ahí. Como principal hipótesis de conflicto siempre el tema del Islam, ¿no? Y el avance del Islam sobre Europa. Pero se integra rápidamente, muy jovencito, a la Armada Española. Y desde ahí hasta su muerte, con 55 años de edad, en Buenos Aires, en las cercanías de Buenos Aires, en realidad en la provincia de Córdoba, hasta ese momento fue fiel a la corona de España. Más allá de que se haya dicho lo que se dijo, más allá de todo lo que cuenta mi película, es un hombre que demostró su fidelidad no solo con el último minuto de su vida enfrentando el pelotón de fusilamiento, ¿no? Sino en cada acto de su vida, desde joven hasta más entrada en edad, lo demostró en vida también, no solo afrontando la muerte, sino en vida. Y casi siempre, o diría siempre, enfrentando los intereses británicos. Eso es interesante en este personaje. Y hay que decir que mi película se centra en su actividad en el Río de la Plata, ¿no? Sin En los últimos embargo, años.
En los últimos años, que son seguramente los que más explican el sentido profundo que tiene este personaje en la historia. Y disculpa que te interrumpa, pero aprovecho para decir que vamos a poder ver tu documental, El Padre de la Patria, en exclusiva en el canal el sábado a las 5 de la tarde, hora de Madrid, España. Y bueno, creo que es una oportunidad excelente para todos los espectadores de acercarse a este personaje y de admirar tu trabajo, que desde mi punto de vista es absolutamente admirable. Vamos a ver aquí algunas imágenes del tráiler, porque con pocos medios habéis conseguido hacer un documental súper atractivo, con un guión muy preciso y haciéndolo ameno, con esas no solamente entrevistas a profundos conocedores del tema, sino con imágenes actuadas, que es lo que lleva al documental a un siguiente nivel, y yo creo que lo pone al nivel de los documentales de máxima calidad que nos gustaría producir en el mundo hispano, ¿no? Y en ese sentido, pues tengo que darte la enhorabuena, porque a mí me ha encantado y me ha parecido pues un modelo del tipo de producción cinematográfica al que pues, deberíamos aspirar, ¿no? Para trasladar la visión de nuestra perspectiva histórica. Claro, no, yo te agradezco, Pablo, y agradezco a tu canal la posibilidad de esta difusión, porque para mí es realmente interesante que la película se pueda ver, pueda tener un público español, ¿no? Por todo lo que cuenta la película. Porque además da un punto de vista distinto a lo que se llama independencias hispanoamericanas, ¿no? Y me gustaría que ese punto de vista sea recepcionado por el público español y tener, digamos, una opinión de ustedes, una opinión y una devolución también, ¿no? Así que la película, por suerte, es difundida en Argentina, inclusive es difundida por un medio oficial, ¿no? Que depende del Instituto de Cine, un medio que es televisivo y que a la vez es una especie de app al estilo Netflix, ¿no? Entonces la gente lo puede ver a través de estos medios. Pero el público español no puede acceder a eso, y la verdad que para mí es una película para toda Hispanoamérica, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Es una película para toda Hispanoamérica, porque es un personaje que clave en la historia de toda Hispanoamérica, y entenderle a él es entender mucho mejor ese proceso de las independencias que decías. Claro, claro. Yo brevemente voy a contar que la historia de Liniers no es los 20 años de que vivió en el Río de la Plata, ¿no? Sino que también son 20 años antes, en los cuales está el servicio de España, ¿no? Y que él además se siente español porque su esposa es española, sus hijos lo fueron, ¿no? Y él luchó por la reconquista del Peñón de Gibraltar, ¿no? Donde esa batalla duró mucho tiempo y ese fue un asedio en la cual Liniers tiene batalla dentro de esa guerra o batalla, tiene victorias, ¿no? Él conquistó dos naves británicas, no solo en el Peñón, sino en Menorca, también. También, sí, colaboró en la recuperación de Menorca, ¿no? Se colaboró y se destacó, lo cual esa actividad le confiere el ser ahora capitán de un navío, ¿no? Bueno, yo les recomiendo al público que accedan a investigar la biografía de Liniers, ¿no? Pero si hay tiempo puedo explicar cómo es que finalmente termina en el Río de la Plata, pero en algún momento llega al Río de la Plata, que es 1786, ¿no? O sea, que está 20 años en el Río de la Plata. Exactamente. Está 20 años y él lo considera su casa, ¿no? Y él compra finalmente una finca para vivir sus últimos días y la revolución lo sorprende en esa instancia de su vida. Y él ve en la llamada Revolución de Mayo, que es 1810 en la ciudad de Buenos Aires, él ve más que un proceso de independencia, una movida británica
que se esconde detrás de los independentistas. Él hace esa lectura y lo lleva a ese fusilamiento que están viendo en pantalla, ¿no? Sí. Los independentistas toman el Ahora, poder y lo fusilan, ¿no? sí, ahora entramos a comentarlo un poquito más, pero quería preguntarte porque cuando he hablado contigo en otras ocasiones me comentabas que al acercarte a la figura de Liniers, eso supuso para ti una especie de viaje personal, de reinterpretar la historia, y me hablabas de qué parte de tu familia tenía origen español. Sí, ¿Puedes comentar un poco al respecto? claro, son varias cosas. Una es mi viaje personal, íntimo, ¿no? Acá la independencia tiene sus próceres, ¿no? Eh, entre ellos Moreno, Castelli, a lo cual cualquier argentino adscribe, digamos, con cierto orgullo, ¿no? Pero yo descubrí a través de la investigación, ¿no? Que Moreno como Castelli se apoyaban en comerciantes británicos, ¿no? Para generar la independencia. Uno puede pensar, bueno, era solo un apoyo, pero evidentemente acá había gato encerrado. Eso por un lado lo que percibo, ¿no? Y que evidentemente es lo que percibe Liniers. Eso, bueno, eso me hace cambiar un poco la visión, porque ya no veo, porque un proceso de independencia precisa previamente de un reconocimiento de una nacionalidad ultrajada, ¿no? Pero eso no se verifica en el Río de la Plata. La nacionalidad era la hispánica, era la española. Lo que sí sucede, había ciertos descontentos, ¿no? Y esos descontentos son aprovechados por comerciantes que querían el libre comercio con Gran Bretaña y lo encaminan, ¿no? Lo encaminan. Lo que podemos decir más que guerra de independencia fue una guerra civil entre dos modelos distintos de hispanidad, ¿no? Había un modelo más centralista en lo económico y uno que era más de libre mercado, que estaba ligado a los intereses británicos. Evidentemente venció el segundo, ¿no? Pero acá no hubo un proceso de odio hacia lo español, no hubo una búsqueda de liberación, ¿no? O de concepto de colonia. Todo eso fue un invento de la historia argentina escrita 50 años después de la Pues, independencia. sí, 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 sí. ¿Eh? Es interesantísimo esto y, bueno, yo creo que es un personaje clave, pero que hay que leerlo desde la perspectiva de la historia de toda la hispanidad. Porque cuando nos fijamos solamente, pues, pensamos en el año 1810, pero claro, hay que entender, bueno, pues eran los años en los que la España peninsular estaba siendo invadida por Napoleón. Obviamente es la gran oportunidad para los británicos, para lo que llevaban ansiando durante un siglo, como ellos en libros y documentos vienen diciendo, de tratar de romper el Imperio Español. Y es que curiosamente, pues, en ese mismo año, pues tanto en el virreinato de la Nueva España, en México, pues el cura Hidalgo, pocos meses después, en septiembre de 1810, pues también buscará la separación del virreinato de Nueva España. El cura Hidalgo, que pues, hay razones para pensar que tenía fuertes lazos con la masonería, y en el virreinato de Nueva Granada, pues lo mismo con Bolívar, también iniciando, y Miranda en esos años, pues la separación. Entonces hay que contemplarlo todo junto y Liniers es especialmente importante porque pues en él, en 3 años, se da el enorme cambio de pasar de ser el gran salvador de la patria que hace frente a esas dos invasiones inglesas, especialmente la segunda, la de 1807, con 13.000 hombres frente a una población de Buenos Aires de 30 a 40.000. O sea, hay que darse cuenta de la enormidad de aquello. Y que 3 años después es fusilado. El virrey al que todo el mundo honraba por haber salvado Buenos Aires, una derrota contra el mejor ejército del mundo, y 3 años después es fusilado. Entonces, claro, esto choca enormemente. Exactamente. Acá hay varias cosas para comentar. En la película se profundiza, ¿no? Pero, por ejemplo, Buenos Aires fue atacada 2 veces por británicos, ¿no? En 1806 y en 1807, ¿no? En el primer ataque, la conquistan a la ciudad y la toman y la gobiernan durante 45 días con la bandera británica flameando en lo que hoy es la Plaza de Mayo, ¿no? En Buenos Sí, sí, Aires. sí.
Sí, sí, es interesante. Y robaron el tesoro virreinal, creo recordar también y todo, ¿no? Sí, sí. Obviamente robaron el tesoro que venía bajando desde el Alto Perú y tenía la boca que era el puerto de Buenos Aires para salida, ¿no? Eso lo roban y se lo llevan para Londres. Cuando llega a Londres, ese tesoro, que es festejado en las calles de Londres, ¿no? Y el parte del pueblo festeja esa conquista en las calles, pero cuando ese tesoro llega a Londres, Buenos Aires ya había sido recuperada por Liniers y sus hombres, que mandan hombres desde Montevideo, junta gente en la campiña en torno a Buenos Aires y retoman la ciudad, ¿no? Eso en 1806. Hay que decir dos cosas. Una es que la gran parte de la población, digamos 90%, 95%, odiaba la intervención británica. Solo un pequeño grupo de comerciantes se favorecían con esa intervención británica. Solo un pequeño grupo, ¿no? Pero el pueblo de Buenos Aires activó y logró echar a los británicos en 1806, ¿no? Eso es una de las cosas que hay que decir. La otra es que gracias al empeño de Liniers es que logra que Montevideo le dé tropas, ¿no? Porque va a Montevideo y le dice, hoy están en Buenos Aires los británicos, mañana están en Montevideo. Si ustedes no me dan tropas, vamos a finalmente terminar todo el Río de la Plata conquistada por los británicos. Así que esas dos cosas hay que comentarlas. Y después, 11 meses después, eso es lo más interesante, vuelven los británicos. Pero no 1.600 británicos como lo hicieron, con 3 navíos como lo hicieron la primera vez. No, vienen 118 barcos de línea británicos, que eso en su época era un Madre arma. mía, es brutal, brutal, sí, sí. ¿No? Si hoy se habla que los rusos tienen misiles poderosos, bueno, estos tenían su arma estratégica eran lo que se decían navíos de línea, ¿no? Que eran muy Sí, sí, poderosos. sí, la primera marina del mundo, que era entonces. Exactamente. 118 velas se pasean frente a la ciudad como una especie de provocación. Y van derecho a Montevideo y la toman a sangre y fuego. Ahí se habla con documentos de que hubo saqueos, violaciones, y toman la ciudad de Montevideo. Y una vez afincados en Montevideo, toman la ciudad de Colonia, que es otra ciudad frente a Buenos Aires del lado uruguayo, ¿no? Y piden refuerzos los británicos. Imagínense la situación de una ciudad como Buenos Aires en 1807, con 40.000 habitantes, en total 40.000 habitantes. Mujeres, niños, todos. Todos 40.000 habitantes, ¿no? Y una fuerza de alrededor de 20.000 soldados británicos con 118 barcos, ya habiendo tomado Montevideo y Colonia, lo que le esperaba a la ciudad de Buenos Aires, inclusive como escarmiento por haberlos echado un año antes, ¿no? Sí, sí. Así que se proceden a la toma de Buenos Aires, pero no contaban con que Liniers, durante los 11 meses que media entre 1806 y 1807, lo que hace es preparar un ejército, una milicia, podríamos decir, porque no tenía ribetes de profesionalismo, ¿no? Prepara a todos los hombres y muchas mujeres de la ciudad de Buenos Aires, los prepara como un ejército. Les enseña a disparar, a formarse, les enseña la disciplina, pero inclusive incorpora la democracia, ¿no? Porque a cada batallón, o tercios, porque así se llamaban, tercios de cantábricos, tercios de gallegos, tercios de andaluces, tercios de arribeños, que eran los de las provincias de arriba, lo que le decimos Tucumán, Córdoba, Perú, ¿no? Que vivían en Buenos Aires, bueno, se les ponen tercios de Pero, pardos, que eran los negros, ¿no? sí, pero qué Inclusive interesantísimo, esto que estás comentando me parece interesantísimo saber que se agrupaban también como por origen para que se sintieran como más unidos y es un trabajo pues admirable durante todo ese año porque Liniers está convencido de que los ingleses van a volver. Todo esto lo explica súper bien en el documental. exactamente, está convencido, inclusive España estaba convencido, ¿no? Pero convencida como
como geopolíticamente pensaba que apetecían, los británicos apetecían el Río de la Plata, ¿no? Y claro, porque era la puerta de entrada a los grandes ríos que entran hasta el Amazonas y dominan desde el centro Sudamérica, ¿no? Y arma estos tercios, pero todos estos tercios bajo la capa de la hispanidad. Fíjense qué interesante, ¿no? Americanos y nacidos en la península ibérica eran todos una unidad, ¿no? Una unidad que logra a contar 7.000 hombres, 7.000 hombres y mujeres, porque también las mujeres estaban cumpliendo una función en este aparato militar, ¿no? Y Fascinante. gracias a esto es que Buenos Aires enfrenta a una invasión ahora de 10.000 que llegan, desembarcan y marchan hacia Buenos Aires, ¿no? Yo pienso que es una escena épica esta, ¿no? Y este enfrentamiento que con desventaja corría esta armada, ¿no? Hecha en 11 meses para enfrentar a un ejército regular de primera línea, ¿no? Tiene todas las contras en esta situación. Sin embargo, vencen, finalmente vencen, gracias a una estrategia interesante que plantea Liniers, que es estos tipos tienen, referidos a los británicos, ¿no? Tienen un poder de fuego mucho mayor que nosotros, ¿no? Entonces, el error sería enfrentarlos a campo traviesa. Sí que los enfrentan para castigarlos un poco, pero la estrategia final era replegarse hacia la ciudad de Buenos Aires y enfrentarlos en un terreno inhóspito para ellos, ¿no? Hacerlos entrar, hacerlos creer que entran sin ningún problema, pero cuando están adentro, ¡brum!, se los rodea y desde las azoteas de las casas, desde las trincheras que se habían armado, se los castiga, y frente a esta estrategia ellos no estaban preparados, no la esperaban, ¿no? Y Y así fue un éxito completo y obtuvieron la victoria. La verdad que es pues, algo casi ni novelesco. No sé cómo. Es otro personaje absolutamente admirable del que deberían hacerse películas, como pues, Blas de Lezo, otros de la historia de la hispanidad, ¿no? Absolutamente. Y es una gran victoria de la hispanidad frente al poder anglo, ¿no? Eso muchos lo saben, y los ingleses mismos lo saben. Y los ingleses mismos saben que esta fue una gran batalla que ellos perdieron y que prefieren olvidar, ¿no? Y que tenemos que recordar. ¿Y qué pasa para que después, 3 años, no es que caiga en desgracia, es que es fusilado? Es que es tremendo, ¿no? Claro, bueno, lo que pasa es un poco el contexto que vos dibujaste, ¿no? Hace un rato. España mismo está invadida por las tropas napoleónicas, hay un reducto de España en Cádiz que resiste, ¿no? Imagínense, si en España había internas y había conflictos internos entre la propia hispanidad, imagínense, esto se reproducía también en el resto de Hispanoamérica, ¿no? Y más cuando los británicos tienen intereses y empiezan a actuar. Sí, sí. Eh, se Su dice que especialidad, fomentar la división siempre ha sido su especialidad. exactamente, división tenemos, divisiones, lo que hay que tratar es de que esas divisiones no nos partan, ¿no? Sino que podamos convivir y podamos generar una identidad común, ¿no? Sin borrar las identidades particulares, pero hay algo que nos protege y nos da vida hacia el futuro también a toda esta comunidad, ¿no? Variada. Eso es Sí. mi creencia, así lo percibo, ¿no? Eh, pero resulta que estas internas o estos conflictos internos que tiene la hispanidad es aprovechada, ¿no? Y en momentos oscuros además, ¿no? Porque no hay que olvidar que España estaba invadida, ¿no? Por tropas napoleónicas. Y en esta oscuridad aparece la posibilidad de ir para los británicos, de ir fragmentando el imperio hispánico, ¿no? Sí, es Y un momento extraordinariamente difícil y hay muchos factores de división. También está pues, la lucha de la monarquía absoluta versus el liberalismo. Pero bueno, pero al final perdimos lo que jamás deberíamos haber perdido, que era la unidad, ¿no? Y se hizo, la ruptura sucedió de la peor manera posible
para todos los hispanos, porque se podía haber partido la unidad, pues no sé, en 3, 4 grandes virreinatos poderosos que estuvieran bien avenidos, y lo que sucedió ahí es pues partirnos en 20 naciones, algunas de ellas minúsculas, que no tiene sentido y que ha jugado en nuestra contra en estos últimos 200 años, ¿no? Sí, es así. Y con respecto a tu pregunta, pero por cómo termina un héroe, porque Liniers es considerado un héroe en Buenos Aires en 1807, al punto de que el pueblo de Buenos Aires se junta en la plaza, lo que en esa época era la Plaza Mayor, hoy se llama Plaza de Mayo, se junta el pueblo de Buenos Aires a pedir que el antiguo virrey, que huyó cuando vio a los británicos que avanzaban sobre Buenos Aires, pide que ese virrey no sea más virrey y que sea, pero no pide la desunión con España, no, pide que ahora el virrey sea Liniers, porque se lo merecía. Y España lo reconoce y lo declara. Es una historia espectacular porque es el primer virrey, o el único de la historia, que es pedido por el pueblo. Por aclamación popular, sí, es bonito, es bonito. Exactamente. Y España lo concede y él se transforma en virrey de Buenos Aires y del Río de la Plata, ¿no? Del Río de la Plata. Ahora, ¿qué pasa? Que 3 años después es fusilado por una revolución que sucede, ¿no? En esta ciudad que lo quería tanto. Pasa que, bueno, él ve venir estas fuerzas políticas que a veces un hombre puede armar un ejército y enfrentar a otro ejército, pero a veces hay fuerzas políticas o movimientos sociales que un hombre o una mujer no sabe lo nuevo esto que está generándose, cómo enfrentarlo. Así que él renuncia al virreinato y se retira a la provincia de Córdoba a hacer su vida personal. Estando ahí, las cosas en Buenos Aires siguen desarrollándose y triunfa un sector que quiere el libre mercado. El libre mercado en ese momento era comercial con Inglaterra, ¿no? Y para sostener esa decisión es que piensa en la ruptura con España, ¿no? Entonces es que se genera, en el Cabildo de Buenos Aires, se genera la primera junta de gobierno, ¿no? Uno de ellos es Mariano Moreno, que tiene un tipo muy capaz, un abogado muy capaz, muy bien, un tipo formado, ¿no? Formado en Chuquisaca, además, ¿no? Que hoy es el territorio de Bolivia. Y él tenía influencia jacobina, digamos, ¿no? Influenciado en esa época por la Revolución Francesa. Y entonces va a entender que el gran peligro que tiene este proceso, este quiebre, es Liniers. Porque si Liniers llega a Buenos Aires, el pueblo de Buenos Aires lo va a apoyar. Y al demonio con la independencia, ¿no? Sí, sí. Él es una figura que puede amalgamar a todo el pueblo de Buenos Aires y podía tirar al traste la Revolución de Mayo. El pueblo de Buenos Aires, lo que hay que aclarar es que podía tener problemas económicos, que quizás hay que ver si lo sabía, ¿no? Pero no era anti-español, nunca lo fue. A ver, Buenos Aires, Argentina, jamás fue anti-español, ni en el día de hoy. Sí, antes mencionabas que 3 años antes había pues tercio de andaluces, tercio de extremeños, tal, para luchar contra los ingleses, pues da la sensación de que pues eso, había una sensación de que era la misma comunidad, de que era la misma nación, que es lo que era entonces, sí. Claro. Hay historias, como en toda guerra civil, que tiene aparte de la familia de un lado y parte de la familia del otro. Hay historias en las cuales el bando independentista estaba compuesto por nacidos en la península y el bando realista estaba manejado por gente criolla, como Goyeneche. Goyeneche era un general, creo que se le puede decir general, no recuerdo bien el nombramiento, digamos, pero era el líder militar realista que atacaba a los independentistas. Él era criollo, ¿no? Y en Muy cambio, del interesante, sí. otro lado tenías en la primera junta, como algunos de los generales del bando independentista habían nacido en la península, o sea, no era una cuestión de nacionalidad, ¿no? Acá era una cuestión política, era una división, como tantas veces hubo en el mundo hispano, ¿no? Una guerra civil que a veces se expresa militarmente y otras veces se expresa políticamente. Al día de hoy lo estamos viviendo.
ustedes en España, nosotros en la Argentina, todo el tiempo estamos teniendo conflictos entre nosotros, ¿no? Sí, sí. A veces se puede resolver y a veces no, y a veces mete la cola el extranjero, digamos, ¿no? Y saca partido. Uh-huh. Bueno, no, muy interesante. Creo que nos has hecho un resumen excelente. Bueno, en tu documental se profundiza mucho más y por eso pues animamos a todos los espectadores a que lo vean a partir de este sábado a las 5 de la tarde. Y bueno, yo creo que más o menos hemos repasado adecuadamente la figura de Liniers y quería un poco entrar a comentar sobre tu documental, porque, bueno, ¿cómo fue que surgió la idea de producirlo? Creo que a ti te había encantado la figura de Liniers, hiciste un guión y lo presentaste a un concurso. Sí, sí, te cuento eso y después te cuento una cosa y no te respondí de lo otro en relación a mi familia, ¿no? Pero te cuento Sí, sí. bueno, no, acá hay el Instituto de Cine, el INCA, que así empieza la película, ¿no? Con ese logo, como hay en España, el INCA. Presenté el proyecto, entré a concurso y gané el concurso, lo cual implicó una financiación pequeña, ¿no? Pero eso me permitió viajar a España, a Francia por documentos, ¿no? Y me permitió pagarle a los técnicos, la edición, etcétera, ¿no? Pero también era un presupuesto exiguo. Y yo tuve que agudizar el ingenio. Al Liniers que están viendo ahí caminando, es mi mejor amigo al día de hoy, ¿no? Sí. Claro, él hizo formación teatral muy básica, pues se dedica a otra cosa, es No, pues comerciante. lo hace muy bien, lo hace muy Pero bien. claro, lo hacía muy bien, lo hizo con gusto y funcionó perfectamente, ¿no? Todos esos soldados que ven atrás, ¿no? Caminando, es gente que hace recreacionismo, se llama, ¿no? Y eligen una época y un bando, y ellos son muy rigurosos en la vestimenta, y se juntan a pasar un buen rato hablando de aquello, ¿no? Y bueno, yo me acerqué a ellos y los convencí del proyecto de la película y participaron, solo me pidieron que les pague lo que les costaba viajar hasta el lugar donde filmábamos. El resto lo aportaron al proyecto, a la causa, digamos, ¿no? De alguna forma. Pues yo tengo que decir que es doblemente admirable tu trabajo porque bueno, conozco cómo era la limitación presupuestaria y lo que habéis conseguido, pues es que es alucinante. Y bueno, supongo que estar acostumbrados a trabajar en situaciones difíciles y a salir adelante con poco presupuesto, pues lo que os ha llevado es a desarrollar estas capacidades que el resultado es admirable pues con la limitación de medios, de verdad. Claro, agudizás el ingenio para resolver y no conceder calidad o lo que uno quería contar, ¿no? Conceder, digamos, a no poder hacerlo, ¿no? Y respecto a mi percepción, digamos, de la hispanidad en relación a América en general, ¿no? Y a Argentina en particular, yo pienso que cuando hablamos desde América de hispanidad, no quiere decir que tenemos que, no sé, aprender zarzuela, de la cultura en sí española, sino que es nuestra propia cultura, o sea, el ser argentino, el ser peruano, el ser mexicano, así como tantos otros, ya Claro que eso sí, es la cultura hispana, ya claro eso, que sí. entendiendo nuestra propia cultura, estamos dentro de esa cultura hispana, ¿no? Somos tan particulares dentro de la hispanidad como lo puede ser un catalán, como lo puede ser un gallego, lo puede ser un porteño de Buenos Aires o un mexicano, ¿no? Eso por un lado. Y por otro es que tenemos que conocer nuestras raíces en común, que fueron esos 200, 300 años, de 1600 a 1850 aproximadamente, ¿no? Para reconocer que nuestra historia no empieza con las independencias para adelante, sino que la independencia es un quiebre, ¿no? Pero que también tenemos que saber que hay otros siglos, ¿no? Donde fuimos una unidad absoluta y que quizás el único futuro que tengamos como comunidad hispánica frente al mundo, porque uno tiene que ver el mundo en el cual estamos entrando, ¿no? O ya estamos adentro, ¿no? Donde uno ve
y se están dividiendo, se están uniendo por bloques culturales. Absolutamente, absolutamente. ¿No? Y si nosotros nos vamos a terminar, España ligada a los intereses germanos, franceses y británicos, nosotros acá ligados a los intereses norteamericanos, o sea, nos descuartizan. Y va a implicar que nos va a empobrecer, o sea, veámoslo hasta desde el punto de vista de los intereses, ¿no? Nos van a empobrecer, y tenemos que defender que no queremos ser más pobres, queremos ser más ricos en el sentido lógico de la palabra, y queremos tener una cultura que estar orgullosos de esa cultura, ¿no? Y que se nos respete, ¿no? Y queremos estar en el mundo con respecto a nuestros valores, que al final los valores hispanos pues no son exactamente los mismos de otras comunidades. Y no sé si es la única forma de estar en el mundo, pero yo creo que es la mejor, me refiero a la comunidad hispana. O sea, que estando divididos, desagregados, pues miremos los últimos 200 años, lo que ha pasado, y creo que es una historia de no éxito cuando miramos a los últimos 200 años. Solo hay que pensar en, bueno, pues quién explota las materias primas, quién se lleva los recursos naturales, ¿no? Y en cambio tenemos la alternativa de poder defender lo nuestro. Si estuviéramos unidos, pues yo creo que todos fácilmente vemos que sería mucho más fácil hacer frente a pues, la injerencia de otras comunidades. Bueno, habría mucho a hablar de esto, pero sin duda yo creo que es nuestra mejor oportunidad, sí. Yo para terminar, ¿no? Yo quiero decir que mi familia, mis antepasados, ¿no? Mis abuelos eran, por parte de mi padre, eran sicilianos, ¿no? Por parte de mi madre había una rama, mi abuela era hija de gallega, de gallegos, ¿no? Concretamente, mi abuela me hablaba de su madre gallega y cómo llegó a Buenos Aires, ¿no? Y todo eso, cuando hablaba de Galicia, hablaba de España, no hablaba de Galicia en sí, ¿no? Era siempre, jamás me diferenció una cosa de la otra. Eso por un lado. Y por otro, yo vi como hablar de italianos en Argentina es hablar de mucho porque digamos que un porcentaje alto, como el 20-30% de la población argentina o 40% desciende de italianos que vinieron acá durante el siglo XX. Y yo vi esa familia siciliana que se juntaba todos los domingos a comer pastas, ¿no? Sí. Y los vi que eran sicilianos y cómo se argentinizaron. Y argentinizaron quiere decir se hispanizaron, porque tomaron este idioma, tomaron estas culturas. Y desde el minuto que llegaron a la Argentina empezaron a desitalianizarse, pero con todo el cariño y el deseo del mundo, ¿no? Al día de hoy que no hay rastro del idioma italiano en la Argentina. Sí, eso es curioso, eso es curioso. Entiendo que también son pues, dos culturas muy, muy parecidas, con unos valores familiares fortísimos y que era fácil, ¿no? Esa migración, ¿no? Seguramente cultural, me refiero, ese trasvase cultural. Pero quiero decir como el mundo hispano, así inclusive el hispanoamericano, es bien flexible y es bien receptor, ¿no? Sí. De otras culturas, ¿no? Y no las combate, Sí. las asimila, se nutre de eso, se enriquece de eso, es capaz de mutar y de transformar, pero manteniendo una esencia, ¿no? Eso, frente a otro tipo de inmigraciones que uno ve hoy que hacen como van a un país extranjero y viven al margen de esas culturas, ¿no? Sí, bueno, muy interesante. Para pensarlo. Súper interesante la reflexión, súper interesante. Bueno, pues nada, nos has hablado un poco de la peripecia de hacer este documental con esos pocos medios que comentábamos. Y bueno, pues cuando hemos hablado estamos de acuerdo, tenemos esa misma visión de la necesidad de transmitir la perspectiva histórica hispana a través de los medios audiovisuales, generando documentales de calidad como el tuyo. ¿Qué proyectos tienes en mente? ¿Tienes alguna idea en este sentido? Ideas, por ahora ideas, siempre como cineasta, más allá de lo feo que puede hacer una guerra, como cineasta, el mundo del cine, hacer una película bélica siempre atrae, ¿no?
y me parece que también en ese sentido el mundo hispano, ¿no? Tiene grandes hechos, hitos, ¿no? Y uno podría ir uniéndolos, ¿no? Pensé en una idea así, ¿no? Unir distintos hitos de la lucha de la hispanidad por su supervivencia, ¿no? Por mejorar el mundo también, ¿no? Y pensé contar varios episodios en distintas épocas a lo largo de los siglos, ¿no? Donde hay hombres y mujeres, ¿no? Que luchan y defienden, ¿no? Su cultura. Y pensé en situaciones como la guerra de Flandes, ¿no? Pensé en situaciones de las guerras civiles o independentistas, digamos, como uno quiera llamarlas, por ubicarlas en América. Y pensé también en situaciones, la última que hubo, gran enfrentamiento, ¿no? Del mundo hispano, en este caso protagonizado por Argentina frente a los británicos, donde no fue un caso menor, ¿no? Ya ahora Sí, sí. pasaron 40 y pico de años, pero ahí los británicos, no sé si saben, perdieron muchos barcos, ¿no? Se Sí, fueron a pico. también ciento y pico barcos. El otro día estuvimos haciendo una entrevista rememorando porque era justo el 2 de abril, aniversario del inicio del conflicto, y sí, también eran ciento y pico barcos. Claro, Eh, claro. De eso se podrá decir, sí, claro, acá había una dictadura, quizás la estrategia que se desarrolló ya no era buena, pero debido a que esta gente no tenía del todo, digamos, los planes bien hechos, pero eso no puede nublar la actitud del pueblo y la actitud de muchos combatientes en las islas, ¿no? Que fueron héroes totales, ¿no? Absolutamente. Y bueno, y la recuperación de las Malvinas, pues es un objetivo nacional argentino y de toda la hispanidad, ¿no? Claro, claro. Y, y que, bueno, pues pudo ser más o menos afortunado la forma en la que pues, la dictadura militar de entonces lo abordó, pero lo que es una clara injusticia es la ocupación británica de esas islas y, bueno, y la injerencia británica en general en la vida de Argentina y de gran parte de Hispanoamérica. Y, bueno, estamos aquí mostrando, lo comento a los espectadores, un extracto de uno de tus films, que tiene unas imágenes que a mí me recuerdan mucho la Nouvelle Vague francesa, que también me parecen excelentes. Y animo a los espectadores a que visiten tu canal en YouTube, que se llama como tú, ¿no? Pablo Espátola. Sí, Ahí sí, sí. pueden ver tus films. Bueno, gracias, sí, sí. Ojalá lo puedan ver y que les guste. Y hablando un poco más de cinematografía, te quería preguntar un poco, bueno, sobre, no sé, las oportunidades, siempre con esta perspectiva en mente de tratar de desarrollar materiales audiovisuales, documentales, que pueden llegar a mucha gente contando nuestra visión histórica. ¿Cómo ves tú los últimos avances de la tecnología? Bueno, se habla ahora mucho de inteligencia artificial, pero no solo hay inteligencia artificial para el ámbito conversacional, ¿no? Sino también se están aparentemente desarrollando grandes capacidades para pues eso, aplicarlas sobre imágenes, sobre fotografía y también sobre vídeo, con algunas plataformas nuevas como Runway ML. Bueno, yo me he acercado a ellas. Es un mundo a lo mejor un poco incipiente, pero ¿cómo ves tú esto? ¿Puede abrirnos caminos para el desarrollo de documentales con bajo presupuesto, como los que nos gustaría hacer? Sí, sí, yo estoy convencido de eso. Eso no es algo a futuro, sino que ya está, es presente, ¿no? Si uno piensa cómo se filmaba durante el siglo XX, inclusive la primera parte del siglo XXI, uno tenía que usar una cámara de cine, ¿no? Acá yo tengo una película de cine, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Este, y había que cargar la cámara y era costosa la película y el que filmaba tenía que ser un especialista, un profesional, y era costoso revelar, y era costoso montar, ¿no? Estamos hablando de que costoso como puede costar una casa entera, ¿no? Hacer una Sí, sí. película. Es Y carísimo, ha sido carísimo hacer cine, sí. ha sido carísimo, ha sido de una elite que lo podía hacer, ¿no? O gente que arriesgaba todo, de hecho hay casos de gente que hipotecaba su casa para hacer una película, ¿no? Hoy en día, gracias al desarrollo de las tecnologías digitales, hace que una cámara
con calidad suficiente para hacer una película que sea estrenada en las apps o en el cine, ¿no? Pueda costar 2.000 euros, 3.000 euros, ¿no? Y un equipo para editar la película pueda costar 1.500 euros, ¿no? Y uno entonces con algo de dinero, que siempre igual es costoso ese dinero, digo, pero es accesible. Estamos en condiciones técnicas de poder producir en calidad, ¿no? Ahora, siempre hay que responder otra pregunta, ¿no? Técnicamente estamos en condiciones. Lo que hay es tener gente formada para hacerlo, ¿no? Gente que pueda trabajar una narración y que esa narración le sea seductora al público, que entonces el público quede atrapado, ¿no? Y entonces son las dos cosas que tienen que conjugarse. Lo técnico, que hoy está disponible, como vos decías, inclusive yo no conozco en profundidad el tema de la inteligencia artificial aplicada al cine, pero estoy leyendo y la verdad es muy interesante, ¿no? Pero ya hoy en día con programas de postproducción uno puede editar de lujo, ¿no? Muy bien. Lo que pienso que debe haber para todos aquellos que quieran incursionar en el medio audiovisual, también formarse en el lenguaje, ¿no? En el lenguaje, y no solo eso, también en la cultura, ¿no? En la cultura, ¿no? Porque después hay que decir cosas, ¿no? Y yo creo que ahí en la literatura, en la historia, ¿no? Hay muchos temas para trabajar, ¿no? Pero bueno, sí, para mí es muy interesante todas las posibilidades que abre las nuevas tecnologías, ¿no? Pues ojalá podamos utilizarlas para nuestro objetivo. Y ya por último, quería preguntarte, las plataformas de streaming, que ahora parece que son pues casi las que más gobiernan o dirigen la generación de contenido audiovisual, ¿ves que hay oportunidad de entrar para desarrollar los documentales con perspectiva hispanista o por el contrario piensas que no es fácil? Yo creo que tiene su dificultad, ¿no? Entrar a estas vías streaming, ¿no? Me parece que ellos tienen unas pautas ideológicas, ¿no? A la hora de... Si uno ve el canal de streaming, el de la N, ¿no? Para no decir el nombre. Si uno ve, más allá de excepciones, que siempre hay excepciones, pero uno tiene que ver cuál es el corpus que ellos más publicitan de películas. Tiene una especie de línea editorial, ¿no? Parece. Claro, ¿cuál es la línea editorial, no? Y yo creo que si uno ve la línea editorial y dice... Muy hispanista no parece, ¿no? Es la ideología de lo que se llama globalismo, ¿no? Por ponerle un nombre, ¿no? Sí, sí. Entonces, pienso que sí es posible generar otros bocas de expendio, por decirlo de alguna forma, ¿no? No digo descartar esta que vos decís, o los que sean, no digo descartar, pero no cifrar muchas esperanzas en eso. Pero podemos generar otras, eso es lo importante. Podemos generar otras vías de comunicación, ¿no? Sí, otros canales para llegar, sí, al público. Tal cual. Y ahí sí. Y eso no quiere decir que tenga menos calidad ni menos alcance. Cuando uno sintoniza con las inquietudes del pueblo, ¿no? De la ciudadanía, el público está garantizado. Yo creo que básicamente uno tiene que sintonizar con el sentir, con la intelectualidad, ¿no? Con el pensar, ¿no? de la ciudadanía. En la medida que podamos hacerlo, digamos, las cosas, pero precisa nuestro esfuerzo, precisa nuestro empeño, ¿no? Y nos vamos a encontrar con un montón de situaciones en las cuales parecen derrotas, pero hay que seguir, ¿no? Hay que seguir. Nuestra labor es cultural, ¿no? Y vaya tema, ¿no?
es un trabajo arduo. Pues me encanta tu forma de pensar y la comparto plenamente. Y aquí bueno, estamos un poco en una guerra cultural y tenemos que tener esa actitud que tú comentas. Y con persistencia y con inteligencia, pues encontraremos los medios para llegar al público, que como bien decías, pues tiene que ser nuestra fijación, ¿no? Ver cómo pues estos materiales conseguimos hacérselos llegar a ellos. Oye, cerramos la conversación, si te parece, con esta reflexión final, que ya te digo que a mí me parece muy, muy valiosa. Ojalá en el futuro encontremos formas de colaborar, porque me encantaría que de alguna forma pues, podamos hacer algún proyecto conjunto. Y los espectadores van a poder apreciar pues, la calidad de tu trabajo pues, a partir de este sábado a las 5 de la tarde. Y vamos a tener la fortuna de, como decíamos, presentar el Padre de la Patria en exclusiva en el canal y van a apreciar la calidad del documental que desarrollaste. Pues Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, sobre todo por tu excelente trabajo. Enhorabuena por ese documental y, como decía, ojalá podamos encontrar espacio de colaboración en el futuro, Pablo. bueno, Pablo, un agradecimiento para vos y bueno, para todo el público, tu público también, un saludo afectuoso y muchas gracias. Muy bien, un fuerte abrazo, Pablo. Igualmente.